Estimado tutor, me presento, soy el estudiante Jairo Fabián Reynoso Morales del curso Sistemas Dinámicos de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El presente video es para sustentar la etapa número 3 del presente curso, Sistemas Dinámicos. En su momento, en la etapa 2, el circuito en el cual me tocó fue el circuito electromecánico, al cual pues se realizaron 12 ecuaciones, se obtuvieron 12 ecuaciones en el dominio del tiempo y pues como primera instancia tenemos esta al reemplazar sus valores, y con la transformada de Laplace la volvemos al dominio de la frecuencia, en la cual obtenemos esta tercera ecuación. Esta es la primera ecuación que hemos obtenido. La segunda ecuación en dominio del tiempo que hemos obtenido es esta. Realizamos la transformada de Laplace para volverla al dominio de la frecuencia y obtenemos una cuarta ecuación. Realizamos el despeje de la intensidad de la bobina, está en el dominio del tiempo, de la frecuencia, perdón, reemplazando, despejando la cuarta ecuación para poder así despejar la incógnita que la variable que deseamos. Entonces, los términos que están posteriores al lado derecho del paréntesis los llevamos al lado izquierdo para despejar esta, que es la que nos importa. Entonces este término está restando, lo pasamos a sumar y así nos queda que al llevar todo este término, pues vamos a para poder sustituirlo, lo dividimos sobre todo el término que nos queda al lado izquierdo, y lo mismo hacemos con el lado derecho para poder despejar esta constante. Así pues nos da al lado izquierdo del paréntesis nos da como resultado estos términos, en el cual el trabajo, que es el factor que tenemos en nuestra segunda ecuación, que es el motor, tenemos el trabajo como variables aquí, y para despejar esta pues simplificamos. El 51 que estaba al otro lado lo pasamos a multiplicar, está dividiendo, lo pasamos a multiplicar y así se nos cancela y nos queda 9. Igual este término tenemos que pasarlo para despejar la variable y lo llevamos completamente al otro lado, entonces nos quedaría pero pues aquí simplificamos este término, factorizamos y tenemos que 51W más 15W es factor de 3W por 17 más 5, 17S más 5. Teniendo en cuenta que aquí tenemos una S que nos hace falta. Ya. Por último, pues este 9 lo pasamos a dividir y este es nuestra despeje de la incógnita de la intensidad de la bobina. Posterior a eso, reemplazamos esta variable en la tercera ecuación para poder llevar los términos y encontrar lo que nos pedían aquí, el modelo matemático para obtener la función de transferencia del sistema. Entonces, al reemplazar esta variable tenemos como resultado que para llevarla unificamos primero los términos de IL de la intensidad de la bobina y la llevamos todos al mismo lado del paréntesis. Este término se encuentra aquí restando, pasa a sumar a este lado. Lo mismo en esta, pues unificamos, hacemos factor de IL y nos da como resultado que la intensidad en el dominio de la frecuencia por S más 73 onceavos. Este lado todavía lo dejamos quieto, no lo tocamos. Y al reemplazar entonces este valor tenemos que todo este término está multiplicando hacia otro término. Lo dejamos, este lado lo dejamos quieto sin operar nada todavía. Entonces este 9 que aquí está multiplicando lo pasamos al otro lado, que está dividiendo, perdón, lo pasamos al otro lado a multiplicar. Entonces 9 por 1 9 y 9 por 9 81 para poder despejarlo.
Es entendido, entonces vamos a realizar la operación de esto. Operamos los términos de factores y tenemos como resultado estos términos, factorizando obviamente 3ws. Ahora sí, después de esto, entonces ya unificamos los términos, que es donde vamos a aplicar, multiplicar el 3ws a todo el lado y podemos obtener esto. Entonces, como ya tenemos constantes en variables semejantes, pasamos las que están al otro lado del paréntesis para poder operarlas. Entonces tratamos de despejar el voltaje de salida, el voltaje de entrada, perdón, que este es el voltaje de la batería. Al tratar de despejarlo, pues unificamos los términos. El término menos 81 onceavos lo pasamos a sumar y lo unificamos con el otro término de las WS. Ten en cuenta que ya hemos factorizado y tenemos un S al cuadrado y un S normal. Posterior a esto ya encontramos nuestra función de transferencia. Entonces tenemos la salida y la entrada. La salida es el trabajo que realiza el motor y la entrada es el voltaje que se le inyecta, que el voltaje que inyecta la batería. Y esta es nuestra función de transferencia para poder realizarlo una vez realizados los cálculos matemáticos. Como tercera tenemos que para obtener la ecuación que se presenta, la función de transferencia del sistema interpretado de la forma adecuada a la entrada y la salida del motor seleccionado. Entonces la llevamos en términos de la ecuación de función de transferencia y la aplicamos. Entonces pues para despejar esto tomamos estos términos, simplemente el US que se encuentra en esta parte lo llevamos, está multiplicando, lo llevamos a dividir para que quede de esta forma, y este término que está multiplicando lo pasamos a dividir, entonces por eso es que nos queda esta parte así, esta parte así. Y por último pues para este punto tenemos el despeje, en el cual vamos a hallar el factor de amortiguamiento. Entonces llevamos los valores de S al cuadrado, los llevamos a 1, entonces dividimos todos los términos de la ecuación, los dividimos por 17 para poder llevar a términos de 1 el S al cuadrado, obteniendo estos resultados. Y esta es la ecuación que nos queda para poder correrla en MATLAB y que nos muestre los gráficos. Despejando esta ecuación, tenemos que el factor de amortiguamiento es de 2,24. Pues si tomamos en cuenta esto, términos iguales, entonces decimos que 2,38 es Wn al cuadrado, y si esto es verdad, entonces para despejar y hallar Wn, entonces tenemos que aplicamos raíz cuadrada a ambos términos de la ecuación y nos arroja que Wn es igual a 1,54. entonces reemplazamos este valor para poder hallar el factor de amortiguamiento. Si sabemos que 2 por el factor de amortiguamiento Wn es igual a 6,93, reemplazamos Wn hallando como resultado que el factor de amortiguamiento es 2,24. Posterior a eso, pues determinamos la estabilidad del sistema aplicando criterio de Rödhusserl con la ecuación de la función de la transferencia, y aplicamos la función que nos indica Rho. Entonces tomamos la ecuación y llevamos los términos multiplicando los A por los B. Entonces aquí, planteando la matriz que tenemos, encontramos que para poder desarrollar esto multiplicamos en cruz a sub 2 por 0 y a sub 1 por a sub 0. Entonces y esto los restamos ambos. Entonces a sub 2, pues tenemos que a sub 2 es 1,
A sub 1 es 6,93 por A sub 0, que A sub 0 es 2,32. Y esto va sobre A sub 1. Para realizar este ejercicio pues nos damos cuenta y podemos identificar que el sistema sí es estable, porque B sub 1 tiene que ser igual a A sub 0. Entonces, ¿qué encontramos? Realizando el despeje y las operaciones, encontramos que B sub 1 es igual a 2,379, aproximándolo, es igual a A sub 0, que A sub 0 es 2,38. Posterior a eso, pues hallamos los polos mediante la ecuación cuadrática, en el cual tomamos como referencia el denominador de la función de transferencia y realizamos el despeje de la ecuación cuadrática para encontrar los polos y poder establecer que el sistema sí es estable. Según el mapa de los polos, si está a la izquierda del 0, o sea, si comprende números negativos, va a ser estable. El sistema va a alcanzar cierto nivel y va a mantenerse en ese mismo. Pero si está al lado derecho del posterior al 0, o sea, al lado positivo, entonces vamos a encontrar que el sistema nunca se va a estabilizar y va a tender hacia el infinito. Realizando el despeje de la ecuación cuadrática, pues encontramos aquí que tenemos el x1 y el x2. El x1 es el primer polo que encontramos y el x2 es el segundo polo. En el quinto punto, determinar el comportamiento transitorio y estacionario del sistema. Pues al realizar el análisis estacionario, encontramos que mediante el teorema del valor final igualamos todos los límites. Entonces, cuando S valga 0, reemplazamos S para que valga 0 en todos los campos y tenemos que el límite se tiende a 0,02. Ese es el valor del límite según la función de transferencia. Por último, pues generamos un diagrama de bloques que representa el modelo matemático del sistema, pues teniendo en cuenta que una vez transcurridos los segundos, el sistema recibe una señal de perturbación que altera la unidad de señal de entrada. Entonces vamos a correr esto en MATLAB. Vamos a correr en MATLAB este diagrama de bloques y aquí encontramos que al verificar todos los datos que ya hemos obtenido, entonces nos damos cuenta que al inyectarle una señal después de 5 segundos, nos damos cuenta que él tiende a mantenerse y no lo afecta. Si aquí le cambiamos el tiempo para que nos muestre valores más reales. Listo, ejecutamos y podemos darnos cuenta que aún así después de los 5 segundos se mantiene. Y si vemos aquí, podemos observar que él se mantiene después de los 5 segundos. Se nota una leve alza en el voltaje, pero no altera su funcionamiento. Tenemos aquí que al mostrar los valores que tenemos en la transformada, la función de transferencia, primero tomamos los valores exactos con decimales cuando S lo acompaña en 1, y en el otro tenemos los valores cuando S al cuadrado es igual a lo acompaña el 17, teniendo en cuenta pues los valores obtenidos acá en la función de transferencia. Que en la función de transferencia obtuvimos esto por un lado simplificada y en el otro sin simplificar pues nos daba esta.
Después de esto pues llevamos corremos el programa y encontramos que pues vamos a constatar que nos aparezca igual una vez corrido el programa eso es en el Simulink, y vamos para hacer los cálculos que nos arrojó MATLAB en, por código. Entonces aquí comparamos los gráficos que nos arroja MATLAB y tenemos aquí los que nos arroja el Simulink, que al constatarlos pues podemos dar de cuenta que son parecidos y reales. Y bueno, para constatar los polos, pues nos vamos acá y encontramos que haciendo la función de transferencia, el denominador es 9 sobre 11, que esto pues es 0,088182, que esos son los valores que tenemos en los cálculos matemáticos, ¿sí? Que esta es la función inicial, la que estamos haciendo aquí, y MATLAB pues nos la toma de inmediato y hace sus cálculos. Al elevar la función de transferencia nos dice que los polos, un polo es menos 6.56, y refiriéndonos a los cálculos que se hallaron encontrando los polos, tenemos que el primer polo es en x1 es 0,3, que es igual a 0,362, y tenemos a menos 6,56. Todos son negativos, entonces nos indica que el sistema sí es estable, pues se encuentran al lado izquierdo del plano. Graficamos los polos. Entonces para graficar los polos cancelamos un momento esta y cancelamos el step, y podemos dar de cuenta aquí los polos como nos van a dar. Entonces aquí encontramos el primer polo y el segundo, y ambos se encuentran después del 0. Si nos fijamos, después del 0 hacia el lado negativo se encuentra. Para poder observarlos pues corremos con el PZMap para que nos muestre los polos de una manera más adecuada. El primer polo es 0,3 y el segundo polo es en menos 6,57. Teniendo los cálculos aquí en MATLAB y teniéndolos realizados mediante la ecuación cuadrática. Bueno, estos han sido los cálculos. Por último pues el punto 7, pues dejar los respectivos pantallazos que ya los tenemos aquí. El punto 7 es grabar el video. Esto ha sido el video para la asignatura Sistemas Dinámicos en su etapa número 3.